Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las estrellas más queridas y mediáticas del momento, un actor que ha conquistado corazones no solo en su Turquía natal, sino a nivel internacional. Sí, estamos hablando de Güney, y el motivo de nuestro encuentro hoy es algo que ha generado mucha curiosidad y especulación en los últimos tiempos. ¿Qué pasa por la mente de un actor exitoso cuando piensa en su futuro? ¿Acaso ya tiene un plan B preparado para cuando las luces del set se apaguen, o para cuando decida que es hora de explorar nuevos horizontes? Pues bien, hoy vamos a desvelar precisamente eso. Güney ha sido bastante abierto sobre sus inquietudes y su visión a largo plazo, y ha revelado un plan alternativo que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si eres fan de él, te interesa el mundo del espectáculo, o simplemente te intriga saber cómo piensan estas figuras públicas sobre su legado y su futuro, quédate con nosotros porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos, porque créeme, tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. Ahora sí, entremos en materia. Güney, como muchos saben, ha alcanzado un nivel de fama estratosférico gracias a su talento actoral, su carisma y, por qué no decirlo, su innegable atractivo físico. Ha protagonizado series que han sido verdaderos fenómenos, exportadas a muchísimos países, y su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito y de romance televisivo. Pero, ¿qué sucede cuando un artista de su calibre empieza a pensar más allá de los guiones y los focos? Pues parece que Güney no es de los que se duermen en los laureles. En varias entrevistas recientes ha dejado entrever que su pasión por la actuación es profunda y duradera, pero también ha reconocido la naturaleza a veces volátil de la industria del entretenimiento. Y es precisamente esa visión pragmática lo que lo ha llevado a considerar seriamente una alternativa. La profesión que ha elegido como su plan B, y que parece estar desarrollando con una seriedad sorprendente, es la abogacía. Sí, has oído bien. Abogacía. Imagínense a Güney, en lugar de interpretar a un galán o a un personaje complejo en pantalla, defendiendo casos en un tribunal. Suena como un guión sacado de una de sus propias series, ¿verdad? Pero lo que lo hace aún más interesante es que esto no es un capricho pasajero, sino algo que ha estado cocinando a fuego lento durante un tiempo considerable. Él mismo ha compartido que siempre tuvo un gran interés en el derecho, incluso antes de que la actuación se convirtiera en su camino profesional principal. Durante sus años de formación, ha mencionado que ya sentía una fuerte atracción por las leyes, por la lógica, por la argumentación y por la forma en que un buen abogado puede defender y proteger a las personas. De hecho, Güney no solo lo dice, sino que lo está haciendo. Ha estado estudiando, investigando y preparándose para dar este paso. No se trata de un me gustaría ser abogado en abstracto, sino de un estoy activamente preparándome para ser abogado. Esto implica dedicación, esfuerzo y sin duda mucha disciplina, cualidades que seguramente ha perfeccionado durante su exitosa carrera actoral. La capacidad de memorizar diálogos extensos, de entender las motivaciones de un personaje, de tener presencia escénica y de conectar con el público, son habilidades que, de una manera u otra, podrían ser transferibles al mundo de la abogacía. Un buen abogado necesita ser persuasivo, tener una gran capacidad de comunicación, ser capaz de analizar situaciones complejas y, sobre todo, tener empatía para entender las necesidades de sus clientes. Lo más intrigante de todo es cómo visualiza él mismo esta dualidad. No parece que Güney planee abandonar la actuación por completo para dedicarse a la abogacía de forma exclusiva. Más bien, la idea parece ser la de tener ambas facetas, quizás explorando la abogacía como una vía de crecimiento personal y profesional, una forma de complementar su carrera actual y de prepararse para el futuro de una manera más segura y diversificada. Podríamos imaginarlo compaginando rodajes con estudios legales, o participando en casos pro bono en su tiempo libre, utilizando su plataforma y su influencia para hacer una diferencia positiva. Además, es importante considerar el contexto cultural de Güney y su país. Turquía tiene una industria cinematográfica y televisiva muy activa, pero como en cualquier profesión artística, la estabilidad a largo plazo puede ser un desafío. Tener una formación sólida y una carrera alternativa como la abogacía le proporcionaría una red de seguridad, una independencia y una perspectiva diferente sobre el mundo. No se trata de desvalo. Rizar la actuación, que es claramente su pasión, sino de enriquecer su vida profesional y personal con una disciplina tan exigente y gratificante como el derecho.
Piensen en la cantidad de conocimiento que se necesita para ser un abogado competente. Requiere un entendimiento profundo de las leyes, de los procedimientos, de la jurisprudencia. Implica un constante estudio y actualización. Y que Gunei, con su agenda tan apretada, esté dedicando tiempo y energía a esto, habla mucho de su ambición y de su inteligencia. No está buscando un camino fácil, sino uno que le desafíe y le permita crecer en diferentes direcciones. Algunos podrían pensar que es una combinación un poco extraña, pero si lo vemos desde una perspectiva más amplia, no es tan descabellado. Muchos artistas a lo largo de la historia han tenido intereses y carreras paralelas. Tenemos actores que son músicos, escritores que son directores, o incluso figuras públicas que se involucran en política o en causas sociales de manera activa. Lo que Gunei está haciendo es, en esencia, diversificar sus talentos y sus intereses, y eso siempre es algo positivo. Imaginen las posibilidades. Quizás un día lo veamos interpretar a un abogado en una serie de televisión, y luego, en la vida real, estar defendiendo a alguien con la misma convicción. Podría convertirse en un referente para otros jóvenes que sueñan con carreras en el mundo del espectáculo pero que también tienen otras inquietudes académicas o profesionales. Podría ser un ejemplo de que se puede ser exitoso en múltiples campos, siempre y cuando haya pasión, dedicación y un plan bien trazado. Además, es interesante reflexionar sobre cómo esta decisión podría influir en su carrera actoral. Le dará una nueva perspectiva a la hora de interpretar personajes, quizás aquellos relacionados con el mundo de la justicia o con dilemas morales complejos. El estudio del derecho puede agudizar la comprensión de la psicología humana, de las motivaciones, de los conflictos y de las resoluciones, aspectos fundamentales para la actuación. Podría dotarle de una mayor profundidad y matiz a sus interpretaciones. Este plan B de Gunei también nos invita a pensar en la importancia de la educación continua y del desarrollo personal. En un mundo que cambia tan rápidamente, tener un conjunto diverso de habilidades y conocimientos es más valioso que nunca. Y para una figura pública, que a menudo está bajo el escrutinio de los medios y del público, tener un camino alternativo puede ser una fuente de fortaleza y de resiliencia. Por supuesto, la noticia ha generado todo tipo de reacciones. Algunos lo admiran por su audacia y su visión a futuro. Otros se preguntan si realmente podrá compaginar ambas profesiones de manera efectiva. Y no faltan quienes simplemente están fascinados por la idea de ver a su actor favorito ejerciendo una profesión tan distinta. Lo que está claro es que Gunei no deja a nadie indiferente. Personalmente creo que es una decisión muy inteligente. La vida de un actor puede ser intensa, con altibajos, y tener una base sólida en otra disciplina como la abogacía le ofrece estabilidad y nuevas oportunidades. No se trata de una renuncia, sino de una expansión. Es como si estuviera construyendo un segundo pilar para sostener su vida profesional. Y quién sabe, quizás en el futuro veamos a Gunei no solo en las pantallas, sino también en los titulares de noticias legales, defendiendo casos importantes o incluso participando en debates sobre justicia social. Lo fascinante es la dedicación que está demostrando. No es algo que se decida de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y sacrificio. Y que él, con el nivel de éxito que tiene, esté dispuesto a invertir en esto, demuestra su seriedad y su compromiso con su desarrollo personal. Es un recordatorio para todos nosotros de que nunca es tarde para aprender, para crecer y para explorar nuevas pasiones. Así que, en resumen, el famoso Gunei, el actor que ha conquistado millones de corazones, tiene un plan B que nos ha sorprendido a todos: la abogacía. No es solo una idea, sino un camino que está recorriendo activamente, demostrando su ambición, su inteligencia y su visión de futuro. Es una faceta inesperada de su vida que añade aún más capas a su ya fascinante personalidad. Y a mí personalmente me parece una noticia fantástica, llena de inspiración y de posibilidades. Y con esta revelación sobre el futuro de Gunei, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información tan interesante. Espero que les haya gustado tanto como a mí descubrir este nuevo giro en la vida de uno de los actores más queridos. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y que las personas detrás de los personajes a menudo tienen facetas que nos dejan asombrados. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el plan B de Gunei. ¿Les parece una buena idea?
¿Se imaginan viéndolo en un tribunal? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha resultado interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Gunei o que disfrutan de este tipo de noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.